Muy buenos días, hermanos, hermanas. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos juntamente con la radio La Predicadora, la 94.1, de aquí desde La Ferrere, partido de La Matanza. Hoy es día lunes, gloria al nombre del Señor, es 30 de diciembre. El Señor bendiga grandemente a cada hermana y hermano de la iglesia. El Señor bendiga a todo lo que escuchan Radio La Predicadora. Les deseo un fin de año con muchas bendiciones y un comienzo con mucha esperanza, ¿no? Especialmente en la parte espiritual y material. El Señor bendiga a todos los hermanos que escuchan La Predicadora, que el Señor bendiga la radio, que cada día sea el instrumento que Dios usa para que las almas sean salvas y para que los hermanos puedan aprender o ser confirmados en la fe. Gracias le doy al Señor. Saludo a cada hermana y hermano que nos escucha en esta mañana, hermanos. Vamos a continuar con nuestro libro, la enseñanza del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 6, en el versículo 18. 18, hermano, gloria al nombre del Señor. Y bueno, vamos a hacer una oración. Saludo al pastor Jorge Gamarra, a su esposa, a la familia de nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Juan Tiquibuco, a nuestro hermano Nicolás Blanco, al hermano Gustavo Iperaguirre, a su familia, al hermano Antonio Villarreal, a cada hermano que conocemos un abrazo fuerte, deseándole lo mejor, hermanos, a cada uno de ustedes, a la hermana Liliana, esposa del hermano Gustavo, al hermano, el Señor le bendiga grandemente, a cada hermano y hermana, amados, a todos los hermanos de la congregación, el Señor le bendiga, amados del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a dar comienzo al estudio del libro de Romanos a la continuación. Estamos en el capítulo 6, en el versículo 18, 17 y 18. Señor, te damos gracias por cuanto tú nos has permitido en esta mañana poder estar frente a esta cámara para poder predicar tu palabra a tu iglesia, a tu amada iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, para poder instruir a tus hijos, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu palabra en lo que verdaderamente, Señor, significa la muerte, la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección que tú has experimentado y que has dado a conocer a través de tus hijos por medio de la iluminación que tú le has dado. Señor, te doy gracias, creyendo que tú nos vas a ayudar. Señor, estamos confiados y enteramente esperanzados en ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Entonces nosotros vemos acá en el versículo 17, ¿no?, donde la Biblia dice, empero, dice, gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, ¿no?, del pecado, acá el pecado se presenta como un individuo, ¿vio? El pecado, un verbo. Del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y bueno, entonces nosotros hemos sido libertados del pecado, ¿no? Y eso es maravilloso. Habéis obedecido de corazón, aunque fuimos siervos del pecado, habéis obedecido de corazón. Obedecer de corazón aquella forma de doctrina, ¿vio? Y eso es maravilloso, poder obedecer, ¿no? La obediencia de corazón, ¿no? ¿Y qué nos enseña la enseñanza? Que nosotros hemos muerto con Cristo, ¿no? Que nuestro viejo hombre murió, ¿no? Eso hemos aprendido en este capítulo 6, que nuestro viejo hombre murió, ¿no? Que hemos muerto juntamente con Cristo, ¿no? Eso hemos aprendido, habemos recibido de corazón, obedientes de corazón, ¿no? Y ahora tenemos una posición en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque Él nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora fíjese, esa es la enseñanza que hemos recibido.
y hemos obedecido de corazón. Obedecer significa creer de corazón. Y si uno cree de corazón, eso se lo puede ver por medio de la vida práctica. Porque si uno cree que ha muerto al pecado, entonces se espera que esa persona no viva pecando, no viva en la vida vieja que vivía ahora. Entonces obedeció de corazón aquella enseñanza. ¿Qué le enseñó la palabra? Que él murió juntamente con Cristo. Fue crucificado con Cristo, muerto con Cristo, sepultado con Cristo, en la vieja vida que él tenía antes, ¿no? Había obedecido de corazón. Aquellos que reconocieron de corazón, ellos reconocieron verdaderamente, ¿no? Y como reconocieron verdaderamente que han muerto juntamente con Cristo, entonces pasaron por el bautismo. Pasaron por el bautismo en agua, porque es así. Primero aceptamos la muerte, ¿no? Nuestro bautismo es la muerte de Cristo, ¿no? Como dice en el capítulo 6 de Romano, en el versículo 4 creo que es, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con él la muerte por el bautismo, ¿vio? Fuimos sepultados juntamente con él en el bautismo por la muerte. Entonces, una vez que nosotros hemos recibido esa enseñanza, que nuestra vieja vida, que nuestro viejo hombre fue bautizado en la muerte de Cristo, entonces ahora damos testimonio nosotros de que hemos creído. Y entonces nos bautizamos por el agua. Y ahora somos de Dios, ahora enteramente le pertenecemos a Dios. ¿No? Ahora Él nos compró con precio de sangre. ¿Vio? Ahora ya nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Ya no es un cuerpo de pecado, sino que ahora este cuerpo es un vaso de barro que contiene un tesoro, como ya lo veníamos hablando, ¿no? Entonces fíjese, aquellos que obedecieron de corazón aquella forma de doctrina, ahora ellos se abandonaron completamente a Dios. Ahora son de Dios, le pertenecen a Dios, ¿no? Y ahí está el Señor con su vida, con su poder, sosteniéndolo, guiándolos, no a una vida de pecado, sino a una vida de santidad, a una vida de una nueva creación. Entonces, si nosotros hemos creído aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, entonces ahora nos rendimos totalmente, ¿no? Todo lo que fue inconsciente con su ciudadanía celestial, ¿vio? Ahora nos rendimos a esa vida, ahora somos ciudadanos celestiales. Nosotros estamos en este mundo, pero ahora somos ciudadanos de arriba, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En los lugares celestiales no hay pecado. En los lugares celestiales no hay insinuación o con concupiscencia para vivir en el pecado. No, en los lugares celestiales no hay eso. Entonces, fíjese, esta enseñanza no era ley. Esto que Pablo le enseñó a los romanos en el capítulo 6, eso no era ley. Fue un privilegio como unido a Cristo, ¿no? Un privilegio ahora tenemos nosotros. ¿Cuál es el privilegio? ¿No? Que hemos resucitado para novedad de vida. Ahora hemos resucitado para novedad de vida, para vivir una vida nueva, con Dios, con Dios. Ahora nuestra vida es con Dios. Cuando digo con Dios, digo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora esa es nuestra relación de vida. Es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque hemos recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. No, gloria al nombre del Señor. Veo que ahí en Proverbio capítulo 4, 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿no? Entonces, obediente de corazón, ¿no? Obedecimos de corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Atesora lo que Dios puso ahí, la enseñanza que Dios puso ahí.
para que usted pueda vivir en la vida del Espíritu, o en la nueva vida, usted tiene que guardar su corazón. ¿No? ¿Qué tiene que guardar su corazón? De malos pensamientos, de malas inclinaciones. No, guardar en nuestro corazón, hemos guardado aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Nosotros ya no tenemos en el corazón deseos, apetitos por el pecado, ya no, hemos muerto a eso, sino que ahora tenemos en el corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. La enseñanza que Dios nos da a través del libro de Romanos, capítulo 6, la hemos atesorado en nuestro corazón. Fíjese qué importante, perdón, hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. No, fíjese qué maravilloso. Ahora vamos a experimentar una vida de victoria, ¿no? Una vida plena, una vida completa, y vamos a permanecer sobre el pecado, no en el pecado. El pecado va a estar abajo de nosotros, porque nosotros estamos en los lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. El pecado está debajo de nosotros, ¿no? Hasta el día en que Dios lo quite también de ahí. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Por eso vio como Pablo, el apóstol Juan dice en Apocalipsis, por cuanto has descendido, dice, ha descendido donde está Satanás. No hay que descender de los lugares celestiales, hay que permanecer allí. Y eso por la fe, identificándonos con el Cristo resucitado, permanecemos ahí. Con el Cristo resucitado permanecemos ahí. Entonces fíjese, hermanos amados, qué maravilloso, ¿no? Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. De corazón. Ahora, la pregunta que Pablo hizo, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? Hemos tenido dos respuestas negativas, pero todavía hay otra razón por la que no es posible permanecer en el pecado. La primera razón que no es posible permanecer en el pecado o que nosotros pequemos es porque hemos muerto al pecado. De manera que un hombre muerto no puede pecar, no puede desahogarse, por así decirlo, ¿no? Él está muerto al pecado, estamos muertos al pecado. Tal vez hubiera sido un gran pecador si hubiera permanecido, pero él murió al pecado. Desde el momento en el que murió, ya no puede seguir pecando, ¿no? Y nosotros los hijos de Dios hemos muerto al pecado, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos muerto al pecado. Entonces, lo lógico, que si hemos muerto al pecado, no podemos continuar pecando, ¿no? De ninguna manera, porque hemos muerto al pecado con Cristo. Gloria al nombre del Señor, ¿no? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. Esa es la primera razón, que no podemos permanecer en el pecado, porque hemos muerto al pecado. La segunda razón es que hemos dejado nuestro viejo empleo, ¿no? Hemos dejado el empleo de pecar, porque ese era nuestro empleo. ¿Pero por qué dejamos de pecar? Porque dejamos a nuestro amo, ¿no? Nuestro amo que nos llevaba a pecar, que era el pecado. Ahora pues, nosotros ya no estamos bajo su gobierno, ¿no? Él ya no reina más sobre nosotros, ¿no? Ahora tenemos un nuevo amo. Y el nuevo amo que nosotros tenemos no es el pecado, sino que ahora es la justicia, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él tiene el lugar que tenía el pecado, ahora lo tiene la justicia, lo tiene Cristo. Y nosotros estamos rindiéndonos, ¿no? al deseo de Cristo, a los mandatos del Señor, ¿no? Haciendo lo que Él nos ordena, ¿no? ¿Y cuál es la orden del Señor? Que creamos en la enseñanza,
en la doctrina que nuestro amado hermano Pablo dejó para la iglesia, que nuestro apóstol dejó para la iglesia. Creamos eso. Ahora es fácil obedecer los mandamientos de la justicia. Ahora es fácil. ¿Por qué? Porque lo que impedía ya fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué impedía el pecado? Impedía que nosotros sirvamos a la justicia, que obedeciéramos a la justicia, porque teníamos la naturaleza de pecado en nosotros y el cuerpo de pecado también en nosotros. Pero ahora ya no está más eso. Ahora tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro, y dentro de ese vaso está la vida de Dios. Y ahora podemos nosotros obedecer los mandatos de la justicia, no como obedecíamos anteriormente al pecado. ¿Vio? ¿Cómo obedecíamos al pecado? Naturalmente, por medio de la vida que se manifestaba en nosotros. Ahora se manifiesta otra vida en nosotros, que es la vida de Dios. Entonces podemos obedecer a la justicia, podemos obedecer a Dios, sí, porque tenemos una vida diferente. Tenemos la vida de Dios. La vida de Dios nos lleva a nosotros a obedecer la justicia, a creer en la justicia. ¿No? Gloria al nombre del Señor. El nuevo amo, la justicia, ahora tiene el trono en nosotros. Gloria al nombre del Señor, como dice el versículo 18. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Fuimos libertados del pecado por medio de la muerte. Hemos muerto al pecado. Ahora somos vivos para Dios, somos vivos para la justicia, para hacer lo que es justo, lo que es recto, ¿no? Lo que el Señor demanda. ¿Qué demanda el Señor? Que creamos, que le obedezcamos, que creamos, ¿no? Que busquemos más conocerle a Él. Eso es lo que manda el Señor. Entonces, la segunda razón, ¿no?, que tenemos para no pecar más, ¿no?, que ahora tenemos un nuevo amo, que es la justicia. Y el tercer punto, la razón, ¿no?, es que no podemos continuar en el pecado, está en el capítulo 7. ¿Por qué no podemos servir al pecado? Porque ahora tenemos un nuevo esposo, ¿no? Antes teníamos la ley, pero ahora tenemos un nuevo esposo. Ahí en el capítulo 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, estabais muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, el que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquéis para Dios. Ahora somos de otro. Nuestro viejo esposo, el hombre viejo, fue muerto para que nosotros pudiéramos ser liberados de él, a fin de que estemos unidos a otro hombre, ¿no? Por lo tanto, el fruto de nuestra vida es evidencia de con cuál de los esposos estamos unidos todavía. Si vivimos manifestando una vida de pecado, entonces todavía vivimos con el viejo esposo. Pero si ahora manifestamos una vida en santidad, una vida separada de este mundo, una vida sentada en los lugares celestiales, entonces ahí damos evidencia de que ahora tenemos un esposo diferente, con una vida diferente. Entonces, si nosotros estamos en comunión con Cristo, y si estamos en comunión con los lugares celestiales, la experiencia que vamos a tener es la santificación. Es la santificación. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así dice la palabra. Él espera de nosotros hacer lo mismo. Si estamos en comunión con nuestro primer esposo, Adán, ¿no?, nuestro primer Adán, ¿no?, nuestro fruto será impiedad y la carnalidad, ¿no? Entonces vamos a examinarnos, como dice ahí en 1 Corintios 13:5, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Contamos con Dios, ¿no? Contamos con Dios. Así es, contamos con Dios, que ahora nosotros estamos en Cristo ahora. Declaramos eso a Dios. Por eso dice, humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora de la misma manera
Para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando fuiste siervo del pecado eras libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, si nosotros rendimos nuestros miembros al pecado, ciertamente que vamos a morir antes de tiempo. Porque la paga del pecado es la muerte. No, por más hijos de Dios que seamos, por más salvados que seamos, si nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, que es un poco difícil, pero puede pasar, ¿no? Hay casos, ¿no? Que no le dan valor a lo que Dios le ha dado, no pueden distinguir entre lo espiritual y lo carnal, entonces viven una vida en pecado. ¿Y qué pasa? Bueno, eso produce muerte, ¿no? Por corrupción de la carne o una muerte súbita antes de tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces acá terminamos el capítulo 6. El capítulo 6. Ahora, ¿qué nos dio el capítulo 6? Nos dio la liberación del poder del pecado. Nos dio la liberación del cuerpo de pecado. Nos dio la liberación del reinado del pecado en nosotros, ¿no? Ahora nosotros obedecemos, creemos de corazón aquella enseñanza, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahora tenemos que vivir en el Espíritu. Ahora tenemos que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, eso tenemos que ir al capítulo 8 del libro de Romanos. Fíjese, capítulo 8 del libro de Romanos. Gloria al nombre del Señor. Esto es algo que usted tiene que prestar atención porque este capítulo es la victoria que nosotros tenemos para la vida práctica. Fíjese que el Espíritu Santo fue mencionado una sola vez en estos capítulos que hemos leído. Desde el primer capítulo hasta el capítulo 8 fue mencionado una sola vez. Pero ahora en el capítulo 8 aprenderemos, ¿no?, la manera de Dios para liberarnos del pecado residente en nosotros. Porque Él nos liberó del poder del pecado. Pero ahora vamos a liberarnos del pecado que reside en nosotros, por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. De aquí que el Espíritu Santo es la persona predominante, por así decirlo, de nuestra lección presente, de nuestra enseñanza, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros. Y nosotros tenemos que ver esto con mucho cuidado aquí, porque es una lección que vamos a aprender para nuestra vida práctica, para que nosotros podamos manifestar una vida sin pecado, ¿no? Ahora, porque es únicamente por la presencia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, que el pecado es vencido. Por eso necesitamos no solamente el Espíritu Santo, porque hemos recibido por la fe cuando creímos, sino que necesitamos la presencia de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la experiencia, de tener la experiencia de haber sido lleno con su poder. Necesitamos. Nadie puede vencer el pecado que está en uno si no es por medio de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, no buscamos ese poder solamente para echar demonios afuera o para batallar contra Satanás, sino que buscamos la llenura del Espíritu Santo para poder, ¿no?, vencer el pecado que todavía está en nosotros. Si bien Dios nos hizo libre del pecado, ¿no?, nos hizo libre del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder, no nos puede gobernar, pero todavía el pecado reside en nosotros por medio de las concupiscencias, como vamos a ver. Entonces, ¿qué necesitamos para vencer las concupiscencias que dan lugar al pecado? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en Jesús
como Salvador soy justificado yo, ¿no? En Cristo como Señor soy santificado. Es por su vida y por su poder derramado desde el cielo, así como su sangre vertida en la tierra, ¿no? Yo soy santificado por los méritos de Cristo, ¿no? Ahora, el capítulo 6, nosotros fuimos enseñados y hemos recibido esta enseñanza de corazón, ¿no? Que ahí nos reconocimos muertos y nos rendimos a Dios. Esta es nuestra parte. Esto es lo que nosotros nos tenemos que reconocer, muertos y vivos para Dios. Ahora, la promesa de Dios es que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Esa es una promesa que Dios nos dio ahí en el capítulo 6, versículo 14 del libro de Romanos. Pero el Espíritu Santo no está nombrado como el poder de esa victoria. Porque si bien Dios nos prometió a nosotros que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, no aclara de qué forma hará Dios para que el pecado no se enseñoree más de nosotros, ¿no? Pero ahora se nos muestra en el capítulo 8, ¿no? En cuanto a la experiencia, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo como experiencia, el significado y el proceso, ¿no? De liberación es maravilloso, ¿no? Hemos sido no solamente libertados del pecado, sino que hemos sido libertados por medio, esa es una experiencia, ¿no? Hemos sido libres del pecado, eso es una provisión, pero hemos sido libres del poder del pecado, eso es una experiencia, ¿no? Mediante lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por supuesto. Ahora, vamos a aprender a cómo liberarnos del poder del pecado. Y no hay nada más hermoso que este capítulo. No hay nada más lindo, hermoso, ¿no? Que en el Nuevo Testamento que el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 es un capítulo más que beneficioso para nosotros, ¿no? Para poder vivir esta vida cristiana, para poder alcanzar todas las bendiciones de Dios por medio de la santificación. Este capítulo está lleno de la más bendita, ¿no? De las más bendecidas verdades que Dios preparó para nosotros. Aquí nosotros encontramos la seguridad. El creyente se encuentra seguro en este capítulo, que el pecado no tiene poder sobre él, que el pecado no reina sobre él, en este capítulo. Y entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos capítulo 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto tiene un contraste con el capítulo 7. Porque en el capítulo 7 nosotros estamos, por así decirlo, rodeados de oscuridad en cuanto al pecado, al poder del pecado. Estamos ignorantes en cuanto a todo eso. Y bueno, y ahí veíamos al egipcio, ¿no? Que estaba en nosotros avanzar por detrás nuestro, mientras en el frente de nosotros veíamos el mar Rojo, ¿no? Que representa una atractiva, que no representa una atractiva perspectivas para poder vencer al egipcio, porque lógico, está el mar ahí, todavía no se había abierto el camino por el cual nosotros podíamos pasar, pero más ahora todo cambió. Las olas o las aguas del Mar Rojo están divididas, ¿no? Están en contra de nuestro progreso. Hemos pasado, ahora se abrió un camino. Ahora vino el Mesías, vino Moisés, creyó la palabra de Dios y habló a las aguas y las aguas se dividieron, por así decirlo. Y entonces, en vez de oponerse a nuestro progreso, quedó atrás. El agua representa la muerte. La muerte ahora quedó atrás. Nosotros hemos vencido la muerte cuando Cristo venció la muerte. ¿Cuándo Cristo venció la muerte?
cuando Él resucitó. Y nosotros resucitamos juntamente con Él, dice, ¿no? Hemos pasado por las aguas del Mar Rojo sin mojar los pies. Mientras el enemigo quedó ahogado, ¿no?, en las profundidades del agua. Ya no le podemos ver más a nuestro enemigo. ¿Cuál era nuestro enemigo? El egipcio. ¿Cuál era nuestro enemigo? ¿No? El pecado. Él era nuestro enemigo, ¿no? Ya no le vemos más, para siempre. Bien que el sol ha salido, bien que tenemos la luz del sol delante de nosotros, ¿no? Y la luz de la gracia está inundando la escena, ¿no?, por así decirlo. Pero nuestro viejo hombre ha desaparecido en las aguas de la muerte. Cristo lo llevó allí, a las aguas de la muerte, al egipcio. Lo llevó y lo sepultó. Y no salió para el otro lado. Él ha desaparecido. Estamos libres para siempre. Libres de nuestro viejo hombre y libres del pecado y del poder del pecado. No somos más esclavos, pero sí somos hombres libres. Estamos fuera del dominio de la esclavitud, fuera de Egipto, en un sentido. Hemos alcanzado la tierra prometida. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está usted y yo? Ahora estamos en Cristo. Ya no estamos bajo el poder del pecado, ¿no?, como lo vamos a ver. Nosotros somos libres del pecado, ¿no?, cuando tenemos la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Estamos fuera del poder del pecado. Estamos fuera del dominio del pecado cuando aceptamos que nuestro viejo hombre, ¿no?, y el cuerpo del pecado fueron deshechos. Pero todavía está, en nuestro cuerpo humano está las concupiscencias. Y el diablo quiere reinar, y el pecado quiere reinar, no tener autoridad, dominio sobre nosotros por medio de las concupiscencias. Pero para eso nosotros, para ser libres de las concupiscencias, necesitamos la experiencia de recibir el Espíritu Santo en hablar en otras lenguas. Qué maravilloso esto, hermano. Discúlpeme un segundito, hermano. Hola, hijo, ¿cómo te fue? Una buena y dos malas, pa. ¿Qué te pasó? Y salí acá bien, hice plata en poco tiempo, me estaba por volver, se me pincha la rueda en pleno microcentro, pa. No me digas, sí. 18.000 pesos. Ay, señora. Ay, me quise morir. Así que nada. Había hecho 27.000 y le había agarrado 7.000 de nafta, así que trabajé para la nafta. Gloria a Dios. No me pasó nada peor. ¿Y mami, pa? Gracias le damos al Señor. Disculpen, hermano. Entonces venimos hablando sobre que hemos sido libres del pecado, del señorío del pecado, ¿no?, del control del pecado, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero personalmente cada uno somos libres del poder del pecado, ¿no?, cuando tenemos la experiencia de haber recibido el poder del Espíritu Santo con la evidencia de otras lenguas. Eso es lo que la palabra de Dios dice y lo que vamos a desarrollar ahora. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, alabado sea Dios. Hay un cambio maravilloso ahora. No solamente pasó todo lo que él había hecho, más todo lo que él era también. Hablando de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja vida. ¿No? No hay cuerpo de muerte. Está hundido en el mar.
¿Y a qué cuerpo de muerte se refiere? Al cuerpo de pecado. Pero no se refiere a este vaso de barro. El cuerpo de muerte era el cuerpo de pecado. Y ya no hay cuerpo de pecado. Eso no significa que nosotros no vamos a morir. Si Cristo no viene antes, vamos a morir. Pero el cuerpo de muerte ya murió. No, ya fue crucificado, muerto y sepultado. Eso tenemos que creer. Esa es la enseñanza, la doctrina que nos enseña el apóstol Pablo por medio del libro de Romanos, para que nosotros tengamos una nueva posición frente al pecado. Que ahora no hay cuerpo de pecado. Porque si todavía existiera el cuerpo de pecado, entonces no haríamos otra cosa que pecar. Porque es un cuerpo de pecado, pero el cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, fíjese, no hay pecado en la carne, porque la carne ha pasado. ¿Vio? La carne pasó, el cuerpo del pecado. Las olas de la ira de Dios se encresparon sobre todo el hombre viejo. Ese hombre que poco tiempo atrás estaba temblando y temeroso, ahora es libre y sin condenación. Ahora lo que él puede disfrutar es vida nueva, vida con Cristo. Una vida capaz de no pecar. Una vida eterna. La vida eterna ha tomado el lugar de la muerte. En el lugar del pobre y desdichada condición vista en el capítulo 7, vio que habíamos visto en el capítulo 7, y el lamento terrible que Pablo había pronunciado en el versículo 24-25, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora vemos en este capítulo 8, ¿no?, una gloriosa, un grito de triunfo. En este capítulo 8, en el versículo 1, no hay condenación en nuestro presente capítulo 8, porque Dios nos dio la victoria en el capítulo 6. El problema estaba en el capítulo 7, en el capítulo 6 de Romanos 8 nos dio la victoria, y ahora es la alegría, el gozo, ¿no?, de poder vernos a nosotros como una nueva creación. Fíjese, hermano amado. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, el poder del Espíritu de vida me ha librado del poder del pecado, porque la ley es poder, porque la ley del Espíritu, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del poder del pecado y de la muerte. Entonces tenemos una declaración aquí, lo que hace el apóstol Pablo en el primer versículo. Esto no se refiere a la culpa del pecado, ¿no? Eso ya fue tratado en la cruz. Nosotros éramos pecadores, ¿no? Nuestra conciencia estaba cargada de pecado y de las cosas que hemos hecho. Pero ahora fuimos hechos libres. Nuestra conciencia fue santificada. ¿Por qué? Porque ya no hay en nuestra conciencia culpa del pecado. Ya nuestra conciencia fue santificada, fue limpiada. Entonces, ya no sentimos culpa por el pecado. Pero se refiere acá en este capítulo al poder del pecado. El poder del pecado está en nosotros, el cual debe estar sujeto a nosotros por el Espíritu de vida. ¿Vio? El Espíritu de vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que la obra del Espíritu Santo en nosotros está designada una ley. La obra del Espíritu Santo es una ley, es un poder, ¿no? Porque su operación en nosotros es una operación constante. El Espíritu Santo obra en nosotros por medio de esa ley. Del Espíritu obra en nosotros, obra la santidad, y obra en nosotros sujetando al poder del pecado y de la muerte en nosotros, lo sujeta, ¿no? Es uniforme el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Como el pecado, ¿no?, ha sido en su operación. Antes el pecado operaba en nosotros
constantemente. Ahora es el Espíritu el que hace ese trabajo. Lo que hacía el pecado antes, que nos llevaba a pecar todos los días, cada momento, cada instante. Ahora el Espíritu opera en nosotros lo contrario, opera la santidad. La santidad, opera el Espíritu. La ley del Espíritu es más fuerte que la ley del Espíritu es más fuerte que la ley del pecado en nuestros miembros. Hay una ley en nuestros miembros. Hay un poder en nuestros miembros. ¿Cómo se llama ese poder que está en nuestros miembros? Concupiscencia. La ley que está en nuestros miembros son las concupiscencias, ¿no? Pero la ley del Espíritu es mayor que la ley del pecado, que está en nuestros miembros, dice. Gloria al nombre del Señor. El pecado en nosotros será inmediatamente, las concupiscencias que están en nosotros serán reprimidos inmediatamente por creer en el Espíritu de vida en Cristo Jesús, por creer. Ahora, si nuestras voluntades no es capaz de cumplir lo que podía y debía hacer, ¿qué debería hacer? Creer. ¿Qué podía hacer? Creer. Entonces la manera de liberación de Dios del poder del pecado no es por nuestra lucha, sino por el obrar del Espíritu Santo, en el poder de la vida de Cristo como creamos. Entonces fíjese cómo somos liberados del poder del pecado. Estamos hablando del poder. Somos liberados del poder del pecado por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque el Espíritu de vida es mayor que el Espíritu del pecado que está en nuestros miembros. El Espíritu Santo opera a través de ese poder del Espíritu de vida, asiste a esa vida que está en nosotros para poder justamente tener dominio absoluto de nuestros miembros. No permitirle al pecado, a las concupiscencias que están en nuestros miembros, manifestarse. No le permite el Espíritu Santo. Pero para eso yo necesito tengo que tener la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Aquellos que no recibieron la llenura del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas, deben buscar la llenura del Espíritu Santo por medio de la fe y por medio de cómo el Espíritu le va guiando. También nosotros que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, pero hace mucho que no hemos sido renovados con su poder, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo con la renovación de hablar en otras lenguas, para que el poder del pecado que está en nuestros miembros a través de la concupiscencia no tenga lugar para manifestarse, porque el poder del Espíritu de vida más el poder del Espíritu Santo van a impedir que el poder del pecado que está en nuestros miembros se manifieste. Esto es maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser llenos con el poder del Espíritu Santo? Tenemos que entrar en oración, ¿no? En clamor. Eso es personal. Ojalá pueda ser grupal, ¿no? Pero esto es personal. Usted debe orar, creer. Primeramente tiene que creer. Y que su hombre viejo murió, que el cuerpo del pecado fue destruido, que usted ha recibido una nueva vida, que está vivo para Dios y muerto para el pecado. Eso usted lo tiene que creer. Pero aún así las concupiscencias, los deseos de la carne se manifiestan en usted, queriéndolo llevar a pecar. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, le va a dar a usted el poder, ¿no?, para resistir el poder del pecado que está en sus miembros a través de la concupiscencia, y entonces usted va a tener victoria sobre el poder del pecado, por medio del poder del Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es algo que es maravilloso entenderlo, porque si no lo entenderíamos, no lo podríamos explicar. Porque esto es muy espiritual y estas cosas no se pueden explicar si no hay revelación e iluminación. El pecado en nosotros será inmediatamente reprimido por la simple condición de fe.
Ahora, tenemos que tener una voluntad muy, muy firme, ¿no? Decir no, estoy muerto con Cristo. Tener una fe sincera, estoy muerto, yo ya no soy un pecador, ahora yo soy un hijo y una hija de Dios. Yo antes vivía para pecar, pero ahora ya no peco más, porque ahora tengo a Dios en mi corazón. Ahora en mis manos y todo mi ser, mi cuerpo no es para presentarlo al pecado, sino que ahora es para servir a la justicia. Entonces la liberación, la manera de liberación que Dios nos da a nosotros es por medio de la liberación que Dios nos da del poder del pecado, no es por nuestra lucha, sino por el obrar del Espíritu Santo en el poder de la vida de Cristo que está en nosotros. Ahora fíjese que la ley no fue capaz de liberarnos por causa del pecado, ¿no? La ley no fue capaz de liberarnos por causa de que el pecado estaba gobernando y reinando y revelándose en nosotros, en nuestro cuerpo. El pecado teniendo su propio gusto, pues él era el amo desenfrenado en la carne humana. La carne humana no podía dejar de pecar. Y él era el rey ahí, el que gobernaba, por medio de las concupiscencias. Pero Dios apareció en la persona de su propio Hijo, en la cruz, y él rompió la cadena del pecado. Él condenó al pecado en la carne, lo condenó, en su propia carne. Cuando dice que lo condenó, lo mató al pecado, lo mató. Ya el pecado es un usurpador, donde antes fue un rey, antes reinaba el pecado en nuestro cuerpo humano, pero ahora ya no más. Ahora el que reina en nuestro cuerpo humano es la justicia. Ahora es Cristo quien reina en nosotros. ¿No? Y ahí cambia todo. En nuestra carne, donde no hay cosa buena, aún la mente y la disposición que nosotros teníamos están en enemistad en contra de Dios. El pecado no tiene derecho alguno ahora a reinar. No puede llevarnos, no puede obligarnos el pecado a pecar. No estamos obligados. Sentimos tal vez el deseo. Tenemos la tentación, pero no estamos obligados a obedecerle, porque Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libre del poder del pecado, del dominio del pecado. Nos hizo libre. Él ya no es nuestro amo. Ahora tenemos un nuevo esposo. Ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Y ahora usted dice, yo creo todo lo que usted dice ahí en Romanos capítulo 6. Creo que mi viejo hombre fue crucificado. Creo que fui bautizado en la muerte de Cristo. Creo que resucitó con Cristo para una novedad de vida. Pero todavía siento el deseo de pecar. Y eso sentimos todos. Sí, pero pastor, yo no puedo, oro, ayuno, pero no lo puedo hacer. No puedo vencer esas tentaciones, no las puedo vencer. ¿Sabe lo que le falta a usted, hermano? Ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Ore al Señor, clame al Señor. Pero sobre todo crea que usted está muerto al pecado. Usted crea que el pecado no tiene señorío, que ya no es su amo. Si bien todavía el poder del pecado está en su carne, a través de la concupiscencia, ore por el Espíritu Santo. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios mató al pecado en la carne, condenó al pecado en la carne. Fíjese, el pecado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. El pecado es un criminal condenado. ¿No? Eso lo tenemos que reconocer, eso tenemos que creerlo. Y cuando nosotros reconocemos y creemos, entonces entramos en triunfo sobre todo nuestro primer amo. Ahora nosotros lo gobernamos a él. Ahora nosotros le ordenamos a él. Dios es el mismo santo Dios, de quien el hombre, en el capítulo 7, temía, por causa de pecado, en su carne,
Dios mismo le ha liberado. Dios mismo trabajó, hizo un plan maravilloso, ¿no?, de salvación del hombre. Y Dios lo ha consumado en la persona de su Hijo Jesucristo. Fíjese, hermano, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él agolpó toda la oleada de su justa ira contra el pecado sobre su cabeza santa. Claro, ¿por qué? Él descargó su ira sobre su propio Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios cargó sobre el pecado, sobre sí el pecado de todos nosotros, los que creímos. Allí en la cruz fue donde el pecado fue juzgado para siempre. Allí, en aquella horrorosa oscuridad desde la hora sexta hasta la hora novena, el juicio de Dios tenía su curso ininterrumpido sobre su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo que el hombre era en la carne, con todo el pecado que dominaba y bramaba en él, fueron condenados. Él fue sepultado en las aguas del juicio, en la profundidad del mar. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora nosotros tenemos las concupiscencias en la carne, pero nosotros ya no vivimos en la carne. ¿Por qué? Porque la carne para nosotros está muerta. ¿Y dónde estamos vivos nosotros? En el Espíritu. ¿Puede una carne muerta pecar? De ninguna manera. Pero Dios usa esta carne muerta, ¿no? Usa a través de la vida resucitada de Cristo para que sirva la justicia. Porque esta carne se puede mover, no porque ella vive en la vida que tenía antes, sino en la nueva vida. La nueva vida ahora le da vida a la carne. Y la nueva vida nunca va a llevar a la carne a pecar. Le va a llevar a no pecar, a servir a la justicia. Entonces, esto es maravilloso que usted pueda entender. Usted no está obligado a pecar. Usted no está obligado a desobedecer a Dios. Usted no está obligado a vivir conforme a los deseos de la carne. ¿No? Usted ahora salga de la carne. La carne está muerta. ¿No? Porque aquel que ha muerto en la carne ha padecido del pecado. Ha dejado de pecar. Cuando nosotros declaramos la carne muerta, ¿no?, dejamos de pecar. Porque ahora este cuerpo le pertenece al Señor. Este cuerpo ahora, acá vive Cristo y se manifiesta la vida de Cristo ahora. Ya no se manifiesta la vida del pecado que heredamos de nuestro padre Adán. Esa vida se terminó para siempre. Una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Una vez que hemos recibido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Por eso, hermano, es motivo de alabanza, es motivo de adoración, es motivo de gozo. Ahora el pecado ha sido vencido. No solamente ha sido vencido como Señor, sino que el poder del pecado ha sido vencido en mí, porque yo he creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y he buscado ser lleno del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo me da victoria sobre este cuerpo de muerte. Me ha dado victoria. Yo lo declaro muerto al cuerpo, pero Dios lo usa. ¿Cómo lo usa? Con la vida resucitada de Cristo. Porque ahora nosotros manifestamos una vida resucitada a través de nuestro cuerpo humano. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias le doy al Señor. Bendigo a la radio y la predicadora. El Señor le bendiga grandemente. Hermanos, les deseo un feliz... que puedan terminar bien el año y que podamos empezar un año nuevo con mucha dicha y con mucha felicidad. Vienen días maravillosos y hermosos sobre la iglesia. El Señor está abriendo los ojos del entendimiento de la iglesia para que se prepare porque Cristo viene ya. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cuanto tú has permitido que podamos predicar, que podamos hablar de ti. Bendice a los hermanos que han oído tu palabra. Ayúdales a entenderla. Ayúdale para que ellos puedan gozarse en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.